que si tomábamos, por ejemplo, acá para hacerla fácil, tomé una esfera conductora de radio R y la dibujé así en el plano. Es una esfera conductora, puede ser hueca o puede ser maciza. Lo que va a suceder acá se cumple para ambas situaciones. Lo que estoy haciendo debajo es graficar el módulo del campo eléctrico en función del radio y el potencial absoluto en función del radio. Si uno rodea a esta esfera conductora con una esfera de radio R mayor a este radio R mayúscula y hace pasar por ahí, rodea, mejor dicho, por una superficie esférica imaginaria concéntrica, puede aplicar el teorema de Gauss afuera y puede encontrar que el campo eléctrico afuera de la esfera conductora vale E igual a K por Q sobre R cuadrado, es idéntico si uno mira de lejos el campo creado por una carga puntual. O sea que decrece con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, cuando nos ubicamos en el interior de la carga, este análisis lo hicimos en la clase pasada, veíamos que si uno le aporta una determinada cantidad de carga Q a esta esfera, la carga total de la esfera, esta carga electrostática que le hemos aportado, supongamos positiva para este caso, se ubica en la superficie de la esfera. De modo que cuando uno imagina una superficie concéntrica de radio menor a R y la plantea como superficie de Gauss y se pregunta qué carga neta es la que encierra, vemos que toda la carga aportada que rompe con la neutralidad de esta esfera conductora inicial, le aportamos carga Q, entonces tiene carga neta positiva en este caso, y si ella se ubica en la superficie, al plantear y poner acá una superficie interior de radio menor a R, nos vamos a encontrar con que ella no encierra carga neta alguna. Al tener carga neta igual a cero, quiere decir que el flujo va a ser igual a cero, quiere decir que el campo vale cero. Conclusión de esto, el campo existe solamente afuera de la esfera conductora, sea esta hueca o maciza, mientras que adentro el campo es nulo. Eso es lo que se representa acá. Para radios comprendidos entre 0 y R, el módulo del campo vale 0. En cambio acá, en la piel, en la superficie del conductor, cuando R minúscula tiende a R, el campo tiende a este valor, acá por Q R cuadrado. Ese es el campo aquí en la superficie. Y automáticamente la función se discontinúa y pasa a anularse aquí adentro. Pero como el campo eléctrico es menos la derivada del potencial con respecto a una dirección en este caso particular va a ser menos diferencial de B corta con respecto a R, es la derivada. Si acá tenemos un campo eléctrico nulo, quiere decir que el potencial va a ser igual a constante. El potencial va a ser igual a constante. Vimos que el potencial decrece más lentamente. Esta es la expresión del potencial para radios superiores a R, o sea, afuera de la esfera. El potencial decrece más lentamente que aquí porque lo hace con la inversa de la distancia, pero sin embargo, este valor de potencial tiende a este valor K por Q por R mayúscula cuando el radio se acerca al valor del radio de la esfera. A partir de allí el potencial se mantiene constante porque es así como inclusive se lo puede medir. Adentro de la esfera el potencial es constante, o sea, toda la esfera es una equipotencial. Al ser equipotencial y el valor del potencial constante entre 0 y R, adentro de la esfera, el campo eléctrico es nulo. Bueno, ahora sí nos podemos introducir de lleno al tema capacidad. La capacidad involucra a conductores o sistemas de conductores. La configuración
más común es esta. Me adelanto y les muestro un esquema conceptual de un capacitor. Un capacitor al menos requiere de dos cuerpos de material conductor que se cargan con cargas iguales en valor absoluto y de distinto signo, dando lugar a una distribución de campo eléctrico entre ellas, o en este caso, como hemos dicho, a través de su representación, líneas de fuerza. Entonces, esta estructura genéricamente o conceptualmente representaría un capacitor formado por dos conductores separados por una determinada distancia y cargados con magnitudes idénticas pero de signo contrario. En el nombre es capacitor. Ese es el elemento, la construcción o el dispositivo tecnológico que nosotros vamos a utilizar. Nada más que debo advertirles que el nombre técnico utilizado en la Argentina es condensador. Ese es el nombre más usual y así se lo conoce. Son muy pocas las personas o los técnicos que utilizan corriente o usualmente el término capacitor. Generalmente se le llama condensador. Esa estructura que les he mostrado, a partir de la carga que le hemos aportado, permite definir la capacidad de ella. Esta es una magnitud física que se define como capacidad y es el cociente entre la carga que le hemos aportado al sistema dividido el potencial que ha alcanzado. O sea, cuántos coulombios le tengo que entregar a ese sistema denominado capacitor o conductor o sistema de conductores para que eleve su potencial en un voltio. Este es el cociente, esta es una propiedad que se llama capacidad y caracteriza, y ya van a ver de qué depende, caracteriza a este conductor o sistema de conductores y se mide, repito, por la cantidad de carga que hay que suministrarle a ese conductor o sistema de conductores para que eleve su potencial en un voltio. Como la carga aportada, suministrada, se mide en coulombios, el potencial absoluto se mide en voltios, a este cociente en el sistema internacional se lo denomina faradio. Es la unidad correspondiente a la capacidad y se le puso faradio en homenaje a Michael Faraday, uno de los grandes genios que aportó muchísimo conocimiento al desarrollo del electromagnetismo. Pero el radio es una unidad muy grande. Si pudiéramos imaginar al globo terráqueo como una esfera conductora y le calculáramos su capacidad, encontraríamos que para ese tamaño, para esa dimensión geométrica, la capacidad obtenida sería de unos pocos faradios. Por esa razón, en la práctica, las unidades que son utilizadas son submúltiplos de aquella. Vamos a encontrar milifaradios, microfaradios, nanofaradios y picofaradios escritos sobre los capacitores comerciales, que son muy útiles, son elementos que resultan de diferentes tecnologías para producirlo, fundamentalmente en aplicaciones electrónicas. Vamos a ir de lo sencillo a lo complejo. Aquí tenemos una esfera conductora
de radio R. A ella le hemos aportado desde el exterior por algún mecanismo una carga Q sub 0. Esta Q mayúscula, Q sub 0 mayúscula, es la cantidad o el aporte de carga positiva en este caso. Al cargarse, esta esfera genera en su exterior un campo eléctrico que, si uno hace pasar con radio R por aquí, le pongo su vector que lo caracteriza, que es diferencial de ese, encuentro ahí el valor del campo eléctrico E, veo que son colineales, aplico la ley de Gauss que dice que el flujo a través de una superficie cerrada del campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon 0, desarrollo ese producto escalar, lo aplico a esta situación en la cual claramente por las condiciones de simetría que ya hemos observado en las clases teóricas y de problema, algo de una superficie concéntrica, esta otra una superficie esférica, el módulo de E tiene que mantenerse constante, lo puedo sacar de la integral, este coseno vale 1 porque estos dos vectores son colineales. Conclusión de todo esto, acá me queda la integral doble de los elementos diferenciales de S, siendo todo igual a Qn sobre epsilon 0. Perdón, me faltó la n acá. Entonces, si yo sumo la superficie de todos estos elementos, termina dando la superficie de este cascarón esférico imaginario de radio R. Eso vale 4πr cuadrado. Entonces, así es como encontramos la esfera que tiene una expresión idéntica a el campo eléctrico creado por una carga puntual. Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Esto vendría a ser en este caso Q0. Debiera ser, acá le tenemos que agregar un Q sub 0. Ese es el campo creado a una distancia r por esta carga Q sub 0 que se ubicó sobre la superficie de esta esfera. Ahora, recordemos que queremos calcular la capacidad del conductor esférico, para lo cual necesito dos magnitudes. ¿Qué carga le aporté y qué potencial alcanzó cuando le aporté? Si hago el cociente de estos dos, tengo la capacidad. Pues bien, ¿por qué calculé el campo eléctrico? Porque necesito calcular el potencial con que llega a la superficie de la esfera. Ya me está dando el potencial de ella, porque toda ella es una equipotencial, como vimos en el punto anterior. Aquí para adentro el potencial es constante, porque así lo vimos aquí. Entonces, recordemos cómo se definía el potencial absoluto de un punto. Como el trabajo por unidad de carga para traer la carga desde el infinito al punto en cuestión, asumiendo de que en el infinito el potencial es igual a 0. Eso es lo que uno hace y dice que el potencial en este punto P vale menos E diferencial de L, la integral entre el infinito y el punto P. Bueno, si uno lo desarrolla, ya lo hicimos la clase pasada, le va a dar que B0, que es el potencial allí, vale menos E coseno de tita diferencial de L entre infinito y P, y les va a dar Q sobre 4pi epsilon 0 R, que está expresado arriba. Entonces, aquí tengo Q sub 0, tengo B sub 0, que es este. B sub 0 llamo al potencial constante desde el punto P hasta el centro de la esfera. Entonces puedo pasar este dividiendo, y 4pi epsilon 0 pasa para el otro lado, y Q sub 0 sobre B0 aplicando la definición de capacidad da la capacidad de este conductor esférico. O sea, está relacionando la cantidad de carga que y cuánto vale el potencial que alcanzó esta esfera, y en este caso es potencial en ella porque se mantiene constante desde su superficie hasta adentro, después decrece con la distancia. Fíjense que
vale 4pi epsilon 0 R. 4pi que hemos adoptado. Epsilon 0 trae información acerca del medio en el cual está inmersa esta esfera cargada. En este caso, el vacío trae permitividad del vacío. R, sin embargo, es el radio de la esfera. En consecuencia, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Vamos a interpretar que la capacidad, vamos a interpretar físicamente esto, la capacidad de este conductor esférico en el espacio vacío depende del medio que lo rodea, de sus características. Por eso existe esta permitividad, que es una magnitud que caracteriza al medio, pero fundamentalmente depende del radio. Cuando el radio sea, o sea, cuando la esfera sea más grande, mayor capacidad va a tener. En cierto modo, por favor, de 14 a 20. Esto nos da que hay una fuerte dependencia de la capacidad con lo que se denomina geometría. Ya en el próximo ejemplo se va a comprender mejor esto. Por ahora, ustedes van a asociar con esta conclusión de que la capacidad depende fundamentalmente de la naturaleza del espacio, el medio que rodea la esfera y de su radio. Para ustedes esto es tamaño. En este primer ejemplo, cuando uno haga la interpretación va a decir, y sí, pareciera que esto es como la capacidad de un tanque esférico. Cuando mayor sea el radio, mayor capacidad de almacenamiento voy a tener. Sí, señor. Esa es la interpretación. Permítanme volver a esto. Sin duda, si yo encuentro la capacidad de este par de conductores que constituyen un sistema, puede haber una dependencia de los tamaños de ellos, que naturalmente nos indicarán que tenemos mayor capacidad de almacenamiento de carga. Pero hay algo que no es tan intuitivo y con lo que denominamos geometría y que tiene que ver con la distancia entre el conductor pintado de azul y el conductor pintado de rojo, no solamente la distancia que estén más cerca o más lejos, sino también la posición relativa, que este pueda girar 90 grados, lo contrario, las agujas del reloj, al no tener simetría en la forma, al ser amorfo, ya le va a estar moviendo la capacidad. Entonces, cuando uno habla de una dependencia de la geometría, por geometría hay un sentido muy amplio. Uno habla de tamaños, habla de y habla de posiciones relativas. Ingeniero, le hago una consulta. Sí. No sé si es mi internet, pero le escucho medio cortado. Usted dijo que cuanto más grande es la esfera, más capacidad de almacenar energía tiene. Y la capacidad depende fundamentalmente del radio de la esfera. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, le escucho. ¿Hola? Sí. Sí, profe. ¿Escuchaste cuando dije que en este ejemplo de la esfera, la capacidad depende directamente, no solo del medio en el que está inmersa, sino también del radio? ¿Eso Sí. se entendió? Sí, eso se entendió. Bueno, este es un ejemplo sencillo, pero lo que les trataba de explicar es que en general, si miramos esto,
dibujo ahora de que en general no solo depende del tamaño de los conductores que arman el sistema, en este caso tengo dos, el conductor azul, sino también de las distancias entre ambos y de sus posiciones relativas. Eso es lo que debemos entender por geometría. Bueno, se va a aclarar un poco más cuando pasemos al caso siguiente. Una de las configuraciones más usuales, una de las configuraciones también simples que ya se aproximan a la práctica, están constituidas por lo que denominamos condensador o capacitor de placas planas paralelas, que vendría a ser esto: tomar dos placas finitas, esta es una placa que tiene área A, la otra placa es idéntica a esta, separarlas por una distancia D, acá la dibujé de perfil, conectar una tierra y la otra, que está parada de esta, es la que recibe carga positiva por este alambre que le hemos soldado a la placa. Bueno, esto es lo que se llama capacitor de planas paralelas. Estas dos placas son placas conductoras, placas metálicas. Ambas tienen la misma superficie, el área, y son paralelas y están separadas de una distancia d. Que de hecho aquí yo a propósito en este dibujo exageré la separación de la placa para poder mostrar que entre ellas se forma campo eléctrico. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar ese campo eléctrico? Ese campo eléctrico lo vamos a encontrar ya a partir de deducciones anteriores. En la clase de campo eléctrico hemos visto que para una placa cargada uniformemente con sigma, que es la densidad superficial de carga, la dibujé con contornos irregulares para denotar que esta es una placa infinita, pero con carga uniforme sigma. Encontramos que el campo eléctrico valía sigma sobre 2 epsilon 0. Aquí lo que hago es dibujarla de perfil, la rayo a la placa, la estoy dibujando de perfil y muestro que hacia acá el campo es saliente porque esta placa está cargada positivamente con sigma, apunta hacia afuera, al plano que contiene la placa, infinita, y acá también apunta afuera. Por eso le puse E+ y E+, porque son campos salientes de la placa, porque esta está cargada. Sigma. Ahora, en cada caso, el módulo de E vale sigma sobre 2 epsilon 0. En la clase esa, yo les comenté constante, no aparece una dependencia con la distancia porque nosotros le hemos impuesto una condición muy particular. La placa es infinitamente grande. Si la placa no fuera infinitamente grande y tuviese un ancho finito y un alto finito, va a aparecer un factor de dependencia que va a hacer que el campo en un punto del espacio dependa de la distancia del punto al plano o a la placa que lo contiene. Contenida en ese plano, perdón. ¿Se comprende, se entiende bien este dibujo que hice la placa de perfil? Si se entiende eso, se entiende. Vamos a poder pasar a lo siguiente. Lo que hice acá fue enfrentar dos placas infinitas, nada más que a la de arriba que estaba cargada con carga positiva, la puse acá y las distinguí con colores. Más sigma es esta placa puesta de perfil que está cargada positivamente y menos sigma es esta otra. Es una placa que está cargada con el mismo valor absoluto de densidad superficial de carga, pero con signo contrario. Entonces, esta placa que está acá cargada positivamente genera campo eléctrico E+ salientes a ambos lados. Entonces, este campo acá es constante y vale sigma sobre 2 epsilon 0, el campo E+ y apunta hacia acá.
en este punto sigue apuntando hacia afuera el campo rojo creado por esta placa infinita. Y acá apunta también hacia afuera. Sin embargo, esta otra placa que está cargada con menos sigma, en vez de tener campos salientes, tiene campos entrantes. Los campos creados por placas cargadas negativamente apuntan hacia ella. Entonces, en este caso, en este punto, el campo apunta hacia ella, en este punto el campo apunta hacia ella y en este punto también apunta hacia ella. ¿Qué sucede? Aquí afuera, acá tengo una placa, acá tengo la otra. Esto es afuera de las dos placas, afuera de las dos placas a la izquierda. Aquí afuera encuentro campo creado por la placa positiva, campo creado por la placa negativa. Iguales en módulo y opuestos se cancelan. Aquí no hay campo eléctrico. Aquí a la izquierda, campo eléctrico rojo creado por la placa positiva, campo eléctrico azul creado por la placa negativa, se cancelan, aquí tampoco hay campo eléctrico. Sin embargo, en el espacio comprendido entre las placas, los campos tienen el mismo sentido. Entonces, aquí dibujé, en este punto debiera estar este azul también superpuesto. Entonces sumo dos veces esto. Como el campo valía sigma sobre 2 y epsilon 0 multiplicado por 2, da como resultado que en el espacio interplacas el campo eléctrico vale sigma sobre 2 sobre epsilon 0, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, con mucha aproximación, tal cual yo les anticipé en la clase anterior, podemos decir de que entre dos placas paralelas que conforman un capacitor, dos placas planas paralelas, si la distancia que las separa es muy pequeña comparada con el área de las placas, con mucha aproximación podemos decir que el campo se asemeja al campo entre dos placas infinitamente grandes. No le vamos a errar por mucho. Y eso es lo que dibujé acá. De placas planas paralelas. Estas son las placas dibujadas de perfil. Aquí tengo una cargada con más Q, la otra cargada con menos Q. Estas son campos. El campo en módulo vale esto. Y con mucha aproximación podemos despreciar lo que se denomina efecto, que es este tipo de líneas de fuerza que se estiran hacia afuera. Con esta forma esto se cuantifica. El valor del campo eléctrico, considerando el famoso efecto de borde. Mucha aproximación vamos a asumir que si tengo una placa con más Q de área finita, separadas a una distancia de, con mucha aproximación, vamos a asumir de que E vale aquí en la región sigma sobre epsilon 0. Eso nos va a ayudar mucho. Pues bien, ahí he conformado un capacitor planas paralelas. Lo giré acá. En la placa superior le soldé un alambre conductor acá y este es un borne. Hice lo mismo en la placa inferior. Estos serían los alambres. Por el alambre superior conectar a la Tierra. Conectarlo a la Tierra es vincular eléctricamente la placa inferior al potencial cero. La Tierra, nosotros a propósito, lo vemos como una gran equipotencial a nuestra superficie terrestre y de hecho muchas de nuestras instalaciones eléctricas domiciliarias se tienen que conectar a Tierra. Y este es el símbolo eléctrico de la Tierra. Esta sucesión de barras de longitud decreciente se entienden como que esto está conectado a la Tierra y todo lo que esté conectado a ella
tiene potencial igual a 0. Se le asigna el 0 a la Tierra, así como le asignamos al nivel del piso el nivel 0 para medir nuestras cotas o nuestras alturas. Ahora, ¿qué sucede eléctricamente? Sucede eléctricamente que esta placa, antes de que yo le aporte la carga, era eléctricamente neutra. Esta también era eléctricamente neutra. La conecté a la Tierra. La otra tiene su borne en el vacío, en el espacio vacío. No hay nada. Sin embargo, cuando yo le aporto la carga positiva Q, toda esa carga tiende a ubicarse sobre la superficie de la placa superior. Ahora bien, se puede ubicar en toda la superficie, en la de abajo y en la de arriba, si la placa estuviera sola. Pero como está enfrentada a otra placa que está separada de ella a una distancia D, que acá está exagerada, esta distancia D es muy pequeña, lo que hace es inducir carga eléctrica negativa acá, que en realidad es carga eléctrica que la toma desde la Tierra, porque esta placa era eléctricamente neutra, y esa carga eléctrica se va y se ubica en la superficie superior de la que está abajo, de la placa inferior. ¿Para qué? Para que esas cargas negativas sean el final de cada una de las líneas de fuerza que nacen en la cara inferior de esta que es la placa superior. O sea, tengo acá la carga Q positiva y aquí tengo Q negativa de igual valor absoluto, y el campo eléctrico se establece en esta región. Tal potencial entre las placas, el delta B, utilizo E diferencial de L, la integral entre ¿quién? Entre 0 y D. Voy a caminar desde acá, hasta arriba. Mis desplazamientos serán diferenciales de L, como el que dibujé en este punto. El campo eléctrico va acá, apuntando hacia abajo. Pero yo me muevo desde acá hasta acá. Voy desde este punto de potencial 0 hasta este punto para encontrar la diferencia de potencial delta B. Para lo cual voy de 0 a D. Esa es la distancia que cubro. Desarrollo la expresión, pero fíjense que aquí el coseno entre el vector de desplazamiento y el de campo eléctrico vale 180, el coseno da -1. Con ese elimino este signo menos. Puedo sacar el valor de campo eléctrico, ¿por qué? Porque lo asumí como que es constante, vale sigma sobre epsilon 0. Y si yo sumo todos los diferenciales de L cuando voy de 0 a D, terminaré encontrando la distancia D. Pues acá plazo sigma al módulo D por sigma epsilon 0 sobre epsilon 0, perdón, y esta integral entre 0 y D de diferencial de L, D. Este es el valor de la diferencia de potencial entre estas dos placas. Es la diferencia de potencial al campo eléctrico aquí adentro. Ahora, sigma es la carga que yo le entregué el área de la placa. ¿Ya? Asumo de que las placas están cargadas uniformemente. Una vez que aquí a sigma por Q sobre A, considerando que la distribución es uniforme de carga, puedo aplicar la definición. Puedo aplicar la definición de capacidad, que vale Q sobre la diferencia de potencial involucrada en este proceso de carga. Haciendo el despeje me queda epsilon 0 A sobre D. O sea que la capacidad de capacitor de placas planas paralelas da de que es proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia que separa a las placas, multiplicado por 0, que es la permitividad del vacío. De vuelta,
uno tiene tendencia a seguir pensando en geométricos. Acá hay una dependencia fuerte de la geometría. Uno dice, sí, fenómeno. Cuanto mayor sea de las placas, naturalmente, más carga eléctrica voy a poder sembrar o distribuir a lo largo de ellas. Entonces voy a tener mayor capacidad de almacenamiento de carga eléctrica. Me viene fenómeno, fíjense que la capacidad a través de epsilon 0 directamente proporcional al área. Como antes en el caso de la esfera, la capacidad era directamente proporcional al radio de la esfera. Sin embargo, acá aparece D y aparece en el denominador, aparece dividiendo, lo que nos está diciendo que esta distancia es la distancia que separa las placas. Cuando más pequeña sea la distancia, cuando más cerca esté una placa de la otra, cuando más chiquitita sea cuesta. Bueno, por esa razón, yo les decía que la geometría es importante. Si estas placas fueran rectangulares y no cuadradas, y yo girara esta placa arriba, enfrentándola con la anterior, el área de intersección de las dos placas superpuestas, que es el área donde finalmente se establece el campo eléctrico, se modificaría. Por eso les decía, no solo hay tamaño, sino también hay distancias y hay posiciones relativas. Le pido que investiguen en el texto de los capítulos correspondientes a capacidad que le subimos al Drive. Ahí van a encontrar una foto de un capacitor que tiene placas paralelas, pero no regulares. Son los famosos capacitores variables que permiten la sintonía en los equipos de radio. La sintonía se realiza con un circuito eléctrico resonante que tiene un capacitor variable. Y en ese caso la distancia entre las placas es constante, pero el área efectiva de enfrentamiento entre las dos placas, el área sobre la cual se establece el campo, el área de intersección, superponen dos figuras diferentes y tienen que encontrar el área de intersección. Pues bien, modificando eso, se modifica la capacidad y obtienen un capacitor variable, que tiene una capacidad que va desde un mínimo hasta un máximo, solamente el área de intersección efectiva entre placas enfrentadas. En consecuencia, esto es lo que entendemos por geometría. No solamente son tamaños, sino también son distancias y posiciones relativas. Vamos a una aplicación. Cuando uno conecta un televisor en la actualidad... Sí. Profe, una consulta. En la ecuación de la diferencia de potencial del anterior, la integral, quiero decir, perdón, era negativo. ¿Por qué es negativo? Y por la definición. El signo menos lo arrastra desde la definición de potencial. Ah, bueno. Es la única manera de contestarte acá es volviendo a explicar la clase de potencial. Ah, bueno, no pasa que yo en mi tema desarrollado no tenía al menos. Se ve que tengo un error en mi tema. ¿Dónde? ¿Hola? Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, yo le escucho cortado, profe. Se va bien el audio. No, pasa que yo en mi tema desarrollado, de la unidad desarrollada no tenía al menos. Un error enorme. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué unidad desarrollada? De las placas paralelas le estoy hablando. De lo que explicó anteriormente. ¿Y dónde vos no tenías el signo menos cuando me decís en mi unidad desarrollada? En la diferencia de potencial. ¿Vos me estás hablando de un examen?
No, del tema de la unidad desarrollada, de esta unidad de la que usted está hablando, el tema desarrollado. Pero es un error mío. Ah. Por eso le preguntaba por qué el menos. Pero es un error mío. Ah, sí. No, esto viene de acá. Cuando comenzamos este tema, ¿lo ves acá? Sí, lo Acá en la veo. hoja 1, yo diferencia de potencial B sub AB como menos E diferencial de L. Ah, claro. Entre EB. Esto viene, si yo llevo esta Q sub 0 acá, voy a tener Q sub 0 por E. Esa es la fuerza que hace el campo eléctrico sobre la carga. Pero como tiene que ser un agente exterior, la fuerza que hace el agente al exterior vale menos Q sub 0, porque es un agente exterior el que hace la fuerza. Ahí aparece. Si vos mirás las notas de clase de la clase anterior, al comienzo vas a ver que el trabajo yo lo escribo como F por diferencial de L. Diferencial de W igual a FE por diferencial de L. Pero después reemplazás a la fuerza por menos Q sub 0 por E. De ahí viene el signo menos. Y después cuando definís potencial pasando a Q sub 0, el signo menos que queda acá. Esta es la definición correcta de diferencia de potencial con el signo menos. Esta que está acá. Está, profe. Gracias. Esta es la definición. Viene con el signo menos. Ahora, cuando vas a las placas, acá sigue siendo menos la diferencia de potencial. ¿Por qué aparece el signo más? Porque vos te movés de acá para acá y como estás encontrando al expresar la diferencia de potencial como producto escalar del campo eléctrico por el desplazamiento, el campo apunta para acá y el diferencial de él apunta para acá y ahí hay 180 grados. Claro. Por eso da esto acá. Pero siempre cualquier diferencia de potencial se calcula a partir de esta que lleva siempre el signo menos. Está, profe. ¿Se entendió? Sí. Perfecto, perfecto, se entendió. Ahora vamos a un capacitor cilíndrico. Les decía que cuando conectan un televisor van a ver el famoso cable coaxial. Ese es un capacitor largo, porque tiene un alambre en el medio y afuera tiene una malla trenzada a veces de este cascarón. Y en el medio un material aislante que generalmente es de color blanco, es ese plastiquito que nosotros y sobre el cual vamos a trabajar la clase que viene. Eso se llama dieléctrico. Bueno, eso básicamente conduce la señal entra al aparato por el alambre y sale por la cubierta, por esa malla metálica que lo rodea. Bueno, eso se parece mucho a esta presentación que hago acá, donde imagino un cilindro de longitud L, este cilindro metálico que envuelve a otro cilindro metálico. El exterior tiene radio B y el interior tiene radio A. El interior está cargado con más Q y el exterior está cargado con menos Q. Vamos a tomar un cilindro infinitamente largo. Para que esto funcione bien, basta con que la longitud efectivamente. Entonces son dos cilindros coaxiales, quiere decir que el eje sobre el cual yo monto el cilindro de radio A es el mismo eje sobre el cual yo monto el cilindro de radio B. Dibujado en corte y mirado acá tengo el cilindro exterior
y el cilindro interior. El exterior tiene radio B, el interior tiene radio A. Por esta línea punteada hago pasar una superficie gaussiana, que la señalé acá. El exterior está cargado, que no le escribí acá, y entre ambos, entre el cilindro interior, perdón, y el exterior es donde se establece el campo eléctrico. Aquí adentro, sea hueco, sea macizo, sea un alambre, campo eléctrico no hay, porque campo eléctrico intercilindros solamente debe tener campo eléctrico. Entonces tengo que encontrar la diferencia de los dos, tengo que encontrar la expresión del campo eléctrico para poder calcularla con la expresión de la cual recién hablamos con la alumna, nada más que ahora va a ser AB igual a B sub B menos B sub A, igual a menos la integral de diferencial de L para ir desde A hasta B. Es eso lo que vamos a hacer. ¿A qué recurrimos? A esto que calculamos en la clase de campo eléctrico, que es el campo eléctrico para una línea infinitamente a una distancia r de su eje, que es lo mismo que calcular el campo eléctrico para un cilindro infinitamente largo, punto ubicado a una distancia r. Nada más que acá, lambda asume, y se puede aplicar perfectamente, es carga por unidad de longitud. Porque aquí al fin de cuentas vamos a estar calculando la capacidad por cada metro de longitud del cilindro que estamos. Entonces ya traemos de un cálculo anterior que lo hicimos en la clase pasada aplicando el teorema de Gauss, y en la clase anterior donde vimos campo eléctrico hicimos la integral para una línea cargada uniformemente infinitamente larga. Y llegamos a esta expresión que es la que utilizamos ahora. O sea, tomo la expresión que se corresponde con la diferencia de potencial, la reescribo acá, nada más que como aquí me voy a mover a lo largo del radio, tengo que hacer un cambio de variables, tengo aquí diferencial de L y me muevo, o sea que E y diferencial de L son colineales y diferencial de L coincide con diferencial de R, tengo 0 grado entre ambos, escribo la expresión de esta que está acá, el signo menos lo mantengo, vale lambda sobre 2 pi epsilon. Esa es la expresión del campo. Saco las constantes, me queda integrar 1 sobre R entre A y B diferencial de R. Perdón, 1 sobre diferencial de R integrado entre A y B. Cuando resuelvo eso me da lambda sobre 2 pi epsilon 0, de B sobre A. Esa es la diferencia de potencial que reescribo acá. En consecuencia, cuando la definición de capacidad Q sobre delta B me da 2 pi L epsilon 0 logaritmo natural de B sobre A. Yo puedo pasar L al otro lado y voy a tener capacidad por unidad de longitud y va a valer 2 pi epsilon 0 logaritmo natural. De vuelta, va a haber una relación entre el medio sistema de unidades y de geometría, el logaritmo natural del cociente entre B y A. El logaritmo natural del cociente entre B y A. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bueno, ahora vamos. Miren este capacitor de placas planas paralelas. Ese es el que inspiró a los que trabajaron en su representación. Entonces, como estos elementos, circuitos, a los capacitores se los simboliza con 2 líneas, con 2 barras paralelas y se pone la letra C acá. Esto
en un circuito representa a un capacitor. Un capacitor de cualquier naturaleza y al lado tiene capacidad C medida en faradios. Esa es la representación circuital. Esta, que es una barra más cortita y otra más larga acá, no hace falta ponerle el signo más y el signo menos, representa una batería. O sea, esa pila que ustedes compran en los kioscos para linterna tiene un polo positivo, parece un cilindrito, tiene un polo positivo y un polo negativo. Pues bueno, esa pila o el acumulador, la batería del auto, se simboliza así. La barra más cortita es el polo negativo, el terminal negativo, y la barra más larga, el terminal positivo. Ven que son claramente diferentes la batería del capacitor. La batería tiene acá una letra E cursiva, que no la escribí, que representa su fuerza electromotriz. Cuando ustedes compran una pila, encuentran escrito que dice que la pila, por ejemplo, tiene 1,5 voltios. Eso quiere decir que la fuerza electromotriz que se mide en voltios, ya la vamos a estudiar la próxima clase, a lo que es la fuerza electromotriz, es la diferencia de potencial que existe entre los bornes de la batería y es la que impulsa, a los electrones a lo largo de los circuitos eléctricos. Esta es una llave o un interruptor. Se simbolan dos bornecitos, estos son alambres del circuito, estos también son conductores, estos también son conductores, y esto representa un interruptor. Está abierto, como la llave de la luz de nuestras casas. Está apagada. Cuando yo bajo acá, imaginariamente, tendré el interruptor cerrado, entonces la corriente eléctrica va a poder circular. Por acá no puede circular. Hay interrupción en el flujo de corriente eléctrica, como vamos a ver la próxima clase. Entonces tenemos interruptor en off o apagado, interruptor en on o interruptor encendido. Batería caracterizada por su fuerza electromotriz que se mide en voltios y capacitor caracterizado por capacidad que se mide en faradios. Son elementos más que suficientes para poder encarar el último tramo de la clase. Que de por sí este es uno de los temas que menos problemas les trae, porque ahora empieza la parte de asociación de capacitores, que es donde generalmente no tiene ningún tipo de problema, se entiende rápidamente, se comprende, y es muy raro encontrar de que existan errores en la solución de problemas, tanto en las clases como en los exámenes parciales. Bueno, uno puede asociar capacitores en circuitos de muchas maneras, pero las formas básicas que aquí vamos a estudiar son dos. Las formas básicas son asociar capacitores en serie. Aquí tengo 3 capacitores, C1 y C3. Son 3 capacitores que están conectados en serie. Conectarlos en serie es conectar uno a del otro, como está aquí. En este caso, tengo la placa superior del C1 conectada al punto de placa inferior, por llamarla de alguna manera, está conectada a la placa superior del C2. La placa inferior del C2 conectada a la superior del C3 y la placa inferior del C3 conectada al terminal B. El A se conecta al polo positivo, el B se conecta al polo negativo, y acá está la letra E cursiva que representa fuerza electromotriz. Es la fuerza que impulsa a los electrones a lo largo de este circuito. Ahora bien, estos son circuitos abiertos eléctricamente. Estos funcionan como interruptores abiertos. Pero ¿qué sucede? Se pueden acumular cargas. O sea, este es el polo positivo y este es el polo negativo. Si yo miro un capacitor
así como está, es eléctricamente neutro. La cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas que existen en acá. Esta batería lo que hace es colocar carga positiva en esta placa y carga negativa en esta placa inferior. Nada más. O sea, puso carga negativa acá y puso carga positiva acá arriba. Está bien, ¿qué sucede? Esta I que forma acá este circuito es la placa inferior del capacitor C1, la placa superior del capacitor C2. Era eléctricamente neutro antes de conectarse a la batería y ahora también es eléctricamente neutra. ¿Por qué? Esta placa con este alambre y esta placa tienen igual cantidad de carga positiva y negativa. Solo ¿qué es lo que sucede? Eléctricamente neutro, pero al ponerle en esta placa, miren acá, dos cargas positivas, estas dos cargas positivas atrajeron dos negativas acá, para formar campo eléctrico aquí. Si las cargas negativas de esta estructura que se fueron para arriba, las positivas se quedaron acá abajo. ¿Para qué? Para llamar a estas negativas que estaban acá, que asociaron a estas positivas acá. Estas positivas llamaron a estas negativas. ¿Por qué? Porque son las que puede aportar la placa. O sea, tengo cantidad de carga acá, acá y acá. Si acá aporté dos cargas positivas, llamará a dos negativas de toda esta estructura neutra, de modo de ubicar dos negativas acá y quedarán desbalanceadas las dos positivas para seguir manteniendo la situación de eléctricamente neutra de esta placa con esta otra unidas por un alambre. Y lo mismo se reproduce acá, salvo aquí donde estas dos cargas desde acá. Quiere decir que tengo capacitores de distintas capacidades si la capacidad se define como la cantidad de carga dividido la diferencia de potencial sobre el capacitor, tengo capacidades diferentes y le doy a capacidades diferentes la misma cantidad de carga, tendré diferencias de potencial. B1 aquí es la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor C1. B2 es la diferencia de potencial que existe sobre los bornes del capacitor C2. Existe solamente sobre C2, de acá hasta acá. El B1 se mide de acá hasta acá. La B3 es la diferencia de potencial entre este borne y otro. La B3 es la diferencia de potencial propia sobre el capacitor B3. Esta no tiene por qué ser igual a esta, porque tienen la misma carga todos, pero distintas capacidades. Como una diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga, es el trabajo para mover cada una de las cargas entre dos puntos, el trabajo para ir de acá hasta acá, más el trabajo para ir de acá hasta acá, más el trabajo para ir de acá hasta acá, todo por unidad de carga, es el mismo trabajo por unidad de carga para ir de acá hasta acá. Ese es el principio de conservación de la energía. O sea, entre A y B tengo E voltios que me lo da, o sea, el voltaje o diferencia de potencial que trae la pila si yo conecto este borne con este alambre. Hasta el potencial en A es el mismo potencial que tengo acá arriba. Acá el potencial negativo es el mismo que tengo acá abajo. O sea, entre I y B, si esta fuese 1,5 voltios, tendría 1,5 voltios acá. ¿Qué es lo que está midiendo B? O sea, B es la diferencia de potencial B sub A menos B sub B. Esta diferencia de potencial B sub A menos B sub B es la FEM de la pila
es esta que yo le señalé acá como B. Y esta representa todo el trabajo por unidad de carga que debo hacer para ir desde este punto hasta este punto. Y es como subir desde la planta baja hasta la azotea de un edificio. Esta altura eléctrica es esta altura más esta más esta. O sea, V es igual a B1 más B2 más B3. Esto, V igual a B1 más B2 más B3, representa el principio de conservación de la energía, que es lo que se cumple en una asociación de capacitores en serie. Ahora, ¿cuánto vale B1? Utilizo la definición de capacidad. Paso B acá y traigo C acá abajo. Como todos se cargan con la misma Q, B1 va a ser Q sobre C1, B2, Q sobre C2, B3, Q sobre C3. Aplico el principio de conservación de la energía, reemplazo a B1 por su valor, a B2 por el suyo y a B3 por el suyo, que es lo que hice acá. Saco como un Q, paréntesis, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Finalmente, ¿qué es lo que quiero? Quiero encontrar la capacidad equivalente a estos tres, a C1, a C2 y a C3. Por eso tengo acá el borne A identificado y el borne B, entre los cuales hay una diferencia de potencial B, que es B1 más B2 más B3. Si yo conecté esta pila le entregó carga Q a este sistema. O le entregó en carga esta pila a los tres capacitores, le entregó Q. Y entre los tres conectados, cada uno tuvo su diferencia de potencial propia, pero entre A y B, los tres dieron una diferencia de potencial B. Encontrar una capacidad equivalente a esta asociación es como encontrar una resultante. Sería imaginar que entre A y B yo conecto este capacitor de capacidad C equivalente que provoca hacia la batería el mismo efecto que estos tres que se conectaron, en este caso, en serie. Que estos tres que se conectaron de esta manera. Entonces, la capacidad es la capacidad de un capacitor que si yo pudiera construir y darle el valor que voy a calcular ahora, provocaría el efecto eléctrico que tener estos tres conectados entre los puntos A y B. Toma de la batería la carga Q que tomaron los y entre A y B provoca la misma diferencia de potencial B que provocaron los tres. Ese es el concepto de capacidad. Caso para el ejemplo y poder hacer la demostración, utilicé tan solo tres capacitores. Desde acá, yo diría que B es igual a Q, paréntesis, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Aplico la definición C igual a Q sobre B y obtengo esta expresión. El inverso de la sumatoria de los inversos. Entonces, 1 sobre C equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. 1 sobre N capacitores en serie sería igual la suma de los inversos. 1 sobre C sub I. Si ahora yo tengo, tachen esto, bórrenlo, no del apunte, sino imaginen que tienen tan solo dos capacitores conectados en serie, van a tener 1 sobre C1 más 1 sobre C2, factor común C1 por C2, hacen la suma y le va a quedar acá arriba C2 más C1 y el denominador C1, C2. Hacen el inverso y la capacidad equivalente de un par de capacitores conectados en serie va a ser igual al producto sobre la suma. Anótenlo, o sea, la capacidad de dos capacitores conectados en serie vale el producto sobre la suma. Denme segundos, ya regreso.
Aquí regresé, ¿se entendió alguna pregunta hasta allí? Sí se entendió, profe. ¿Entendió bien? Sí, profe. Pasemos entonces a la asociación de capacitores en paralelo, que es esta que les he dibujado acá. Mantenemos aquí recuadrada nuestra definición de capacidad, porque la vamos a usar. Conectar estos tres capacitores que tenía antes, ahora en paralelo, implica tener aquí nuestra fuente, nuestra batería, y conectar entre los puntos A y B los tres capacitores de la siguiente manera. Todas las placas superiores se conectan eléctricamente al mismo punto. O sea, una equipotencial, dan de cuenta que este cable, este y este, yo los puse acá por prolijidad, pero los electricistas, un nudo, anudarían este cable con este y lo soldarían en el punto A. Lo mismo pasaría con estos tres conductores. Conexión en paralelo o derivación también se llama. Las placas superiores se encuentran conectadas al mismo punto y las placas, que en este caso es A, y las placas inferiores con B. De manera que aquí, ¿qué tienen en común? La diferencia de potencial entre A y B es esta diferencia acá. Tanto el capacitor C1, el C2 y el C3, todos se encuentran bajo la misma diferencia de potencial B, que sea potencial que le proporciona la batería. Acá tienen en común la diferencia de potencial. ¿Qué van a tener de diferente? Que este se va a cargar con Q1, este con una carga Q2 y este con una carga Q3. La batería le va a proporcionar a este grupo de tres capacitores Q sub 0. Pero cuando la carga positiva vaya por acá, tendrá que irse por acá, tiene la posibilidad de irse por acá. Una vez que llegue al punto, una parte vendrá por acá y otra parte tiene la opción de irse para atrás, para allá, para C3. Entonces, si los tres capacidades diferentes, naturalmente que este tomará una carga Q sub 1, este tomará una carga Q sub 2 y este tomará una carga Q sub 3. Con esta condición de que se debe cumplir siempre el principio de conservación de la carga. Que la carga que le proporciona la batería, que es Q sub 0, va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3. O sea, toda la carga que la batería mande por acá no se puede crear ni se puede destruir. Se tiene que repartir en función de las capacidades de cada uno de los capacitores. Aquí se cumple el principio de conservación de la carga. Aquí arriba se cumplía el principio de conservación de la energía, o sea, la diferencia de potencial entre este punto y este punto era la diferencia de potencial entre este y este, que es B3, más B2, más B1. Principio de conservación de la energía. ¿Qué tenían en común estos tres? Que todos se con la misma carga. ¿Qué tenían de distinto? Diferentes potenciales en sus bornes. Las diferencias de potencial en los bornes de los capacitores B2 aquí, en el B3 aquí para el C3. En esta conexión en paralelo, ¿qué tienen en común? La diferencia de potencial. ¿Qué tienen de diferente a cada uno de los capacitores? Tomo esta definición, entonces puedo escribir Q1 vale C1 por B, Q2 vale C2 por B2, C2 por B, perdón. Acá se me fue este B2, y Q3 vale C3. Acá lo escribí bien. Q0 vale C1 por B, C2 por B, C3 por B, saco B factor común, y finalmente hago lo mismo que hice antes. Estos tres
los reemplazo por su capacitor equivalente, de modo tal que tome Q sub 0 desde acá, Q sub 0 desde acá, va a tomar la misma carga que tomaron los otros como grupo y va a provocar la diferencia de potencial B entre sus bornes. Si uno hace esa cuenta aquí, C equivalente igual a Q sobre B, se va a encontrar con que la capacidad equivalente vale C1 más C2 más C3, que es lo que les he escrito aquí. Finalmente, en paralelo, el valor de la capacidad equivalente a esos n capacitores conectados en paralelo es la sumatoria con i variando de 1 a n de los C sub i. Entonces, conexión en paralelo y conexión en serie. Antes de ir a un ejemplo y terminar con la clase, vamos a hablar de la energía. Naturalmente que en un proceso de carga, uno parte de, supongamos, esta esfera conductora a quien ya le ha aportado una determinada cantidad de carga Q y alcanzó un potencial B. Es un potencial constante. Toda la esfera es una esfera equipotencial. Al principio, cuando le ponemos la primera carga, no es nada, porque el sistema es eléctricamente neutro, pero a partir que le aportamos el primer signo más acá, ya crea campo eléctrico en su entorno. Entonces, para colocar carga, tenemos que realizar trabajo. El campo eléctrico es más intenso cuando logramos colocarla. Cuando viene la tercera, tengo más trabajo aún, dependiendo también desde dónde la traiga. Así que lo concreto es que aquí esta es una foto de una esfera que ya alcanzó el potencial B porque ya le he aportado carga Q. Entonces me pregunto, ¿qué cantidad de energía adicional le debo dar si quiero dotarla o darle esta cantidad adicional de carga diferencial de Q? ¿Cómo hago? Parto de la espejo Q de aquí y digo que diferencial de Q es C por diferencial de B. O sea, ese aporte de carga diferencial de Q, como esta esfera conductora tiene capacidad C, permitirá que su potencial, si yo le cedo y le veo diferencial de Q, incrementará en diferencial de B voltios su potencial. Ahora, ese trabajo, como yo sabía que el trabajo por unidad de carga es igual al potencial, paso diferencial de Q al otro lado, y si en este instante la esfera tiene potencial B, el trabajo adicional para aportarle diferencial de Q vale diferencial de W. Pero debo realizar un cambio de variables. Entonces, aquí reemplazo diferencial de Q por C por diferencial de B para dejar el solamente en función del potencial. ¿Qué es esto que escribo acá? Habiendo reemplazado esto por esta expresión, me queda diferencial de W, que es trabajo o energía, y vale B por C diferencial de B. Todo el trabajo que tengo que realizar para que la esfera alcance su potencial B partiendo desde cero será igual a C por B diferencial de B, lo que puse acá. Saco la C que es constante afuera, me queda B diferencial de B, y esto me está dando la cantidad de energía, trabajo total, para suministrarle la totalidad de la carga para que esta esfera vaya desde el potencial cero cuando era eléctricamente neutra y estaba aislada hasta que alcanzó el potencial B.
V por diferencial de V es una integral muy simple, es 1/2 CV cuadrado y da en joules. Fíjense qué notable esto, este trabajo o energía, en el libro lo van a encontrar con U, directamente como variación de energía potencial. Tiene de vuelta 1/2 CV cuadrado, de la energía cinética donde aparecía 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, aquí la capacidad tendrá o hará las veces de la masa y el potencial de la esfera hará las veces de la velocidad. Entonces tenemos que la energía aportada, la energía total o el trabajo exterior total para cargar esta esfera entre 0 y Q, o para que el potencial vaya de 0 a B, va a ser 1/2 CV cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Definición de capacidad y hago los reemplazos. W vale 1/2 de CV cuadrado, puedo dejarlo en función de Q y de B, o de Q y C. Solamente con reemplazo aquí puedo reemplazar B, y lo dejo expresado en función de Q y de C, y tengo estas tres expresiones alternativas que me dicen cuánto trabajo he hecho para cargar este capacitor elemental esférico aislado. O sea, el proceso va desde esta esfera conductora, hueca o maciza, eléctricamente neutra, con carga nula y potencial nulo, y yo aportando carga, y a medida que le voy aportando carga, su potencial sube, como ya lo vamos a ver en una gráfica que les voy a presentar al final. Entonces, alcanza la carga total Q, alcanzará el potencial final V. Pero esta es la energía que yo le he aportado desde afuera. Es muy interesante para aquellas zonas, y esto se utiliza al final, cuando veamos las ondas electromagnéticas, hay una relación directamente que totaliza la energía por unidad de volumen. Para poder ir aproximándonos a ese razonamiento, vamos a utilizar de vuelta nuestro capacitor de placas planas paralelas. Separa la distancia B, cada placa tiene área A, por aquí arriba, por este terminal le aportamos Q, y sabemos que sigma vale Q sobre A, por lo tanto Q vale sigma por A. La capacidad, habíamos encontrado al comienzo de la clase que la capacidad de este arreglo o capacitor de placas planas paralelas vale epsilon 0 por A sobre D. Crece a medida que aumenta el área o disminuye la distancia que separa las placas. Si tomamos esta expresión que está acá, y ahora sí la llamo como aparece en la literatura U, esto es trabajo, también es energía potencial que queda almacenada en el campo eléctrico. Bien, uno puede preguntarse, ¿y esa energía, ese trabajo que yo hice desde afuera, a dónde queda almacenado? Y como cuando subimos una bolsa de cemento a la azotea de un edificio, tenemos energía potencial, queda almacenada ¿en dónde? En el campo. Va a ser de vuelta cuando nosotros bajemos y se nos cae la bolsa cemento desde arriba y estalla el principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía se cumple inexorablemente por vía de la rotura, ¿no? En consecuencia, aquí todo este trabajo, toda esta energía que vale, en este caso 1/2 de Q cuadrado sobre C, está almacenada en este campo eléctrico que se formó porque de vuelta aquí le fuimos desde esta estructura, la cual partimos eléctricamente neutra, le fuimos aportando carga hasta que alcanzó una diferencia de potencial delta B entre las placas, se armó el campo eléctrico
y las placas se cargaron con más Q acá arriba y menos Q acá abajo, mientras esa diferencia de potencial se mantenga y esta placa esté cargada. Para poder mantenerla existirá campo eléctrico y todo ese trabajo quedó almacenado en el campo eléctrico. Bueno, esa energía ahora la vamos a reescribir. Si yo tomo a Q igual a 1/2 de Q cuadrado sobre C, lo escribo acá, reemplazo a Q cuadrado de aquí por sigma cuadrado A cuadrado, y a la capacidad C, aquí abajo, la reemplazo por epsilon 0 A sobre D, que es lo que hago aquí, pasa de arriba. Sencillamente, este cuadrado de A se va con esta y tengo esta expresión que está acá. 1/2 de sigma al cuadrado A por D epsilon 0. Si yo multiplico A por D, tengo el volumen contenido entre las placas del capacitor A por D, es el volumen de este paralelepípedo que está aquí. Entonces puedo tranquilamente hacer otra expresión, introducir otra expresión. Aquí adentro el campo, para poder dejar esto en función del campo eléctrico, aquí adentro el campo vale sigma sobre epsilon 0, sigma al cuadrado vale epsilon 0 por E todo al cuadrado, que es lo acá para reemplazar a sigma al cuadrado. Y paso A por D aquí al otro lado y obtengo esta expresión que la pueden dar y le va a quedar la energía o joule por metro cúbico, energía por unidad de volumen, igual a 1/2 de epsilon 0 E cuadrado. Este es un valor muy interesante cuando uno ve el último tramo donde evaluamos esa energía por unidad de volumen para trabajar la energía asociada con una onda electromagnética. Finalmente, decía que cuando uno frente a cualquier capacitor plantea la variación del potencial o el delta V, la diferencia de potencial del capacitor, en función de la carga que le vamos aportando, unir a esta expresión y B diferencial de U igual a B diferencial de Q. Acá tenemos diferencial de U igual a diferencial de Q. Reemplazo el delta V por Q sobre C y finalmente lo que tengo es, aquí tengo que el valor de la energía incremental, este diferencial de U que aparece, no es otra cosa que el área rayada, que tiene ancho de la base diferencial de Q y alto B, que es esto. De manera que a medida que el capacitor se va cargando, hay una línea recta, esto expresa V en función de Q. Función de Q sencillamente lo que da por esta definición, V acá tendría V igual a 1 sobre C por Q. Esta es recta V igual a 1 sobre C por Q. Es una recta que tiene como pendiente a 1 sobre C. La variable independiente es Q y la variable dependiente es B. Insisto, esta línea recta azul acá es la recta que dice que V delta V es 1 sobre C Q. La pendiente vale 1 sobre C. Entonces, a medida que pasa por el va creciendo Q, va creciendo V, hasta que llega a la carga total Q y
es la diferencia de potencial o el potencial absoluto final que tiene el capacitor. Ahora bien, si esto que está acá da diferencial de U, el área bajo esta recta entre 0 y Q me está dando la energía o el trabajo que yo necesité para cargar hasta que llegue la carga total Q y alcance su potencial final, que es el que alcanza aquí. ¿Qué es lo que estamos calculando acá? Reescribo diferencial de U como delta B diferencial de Q, expreso delta B en función de C y de Q para poder integrar. Acá hago una integral diferente a la del caso anterior. Digo que voy a integrar entre 0 y Q hasta que llegue acá. Q sobre C diferencial de Q, hago esto y me da Q cuadrado sobre 2C, que es esta expresión a la que llegamos acá. Nada más que acá integral. Solamente repetí ese cálculo a propósito porque cualquiera de las dos es válida para encontrar la expresión de la energía. Bueno, con un ejemplo que es lo que le van a... Este es el ejemplo que donde con mucho van a seguir el desarrollo para aplicar los conocimientos de asociaciones de capacitor. He inventado un circuito que tiene 10 capacitores conectados de esta manera. En cada punto de conexión de 3 conductores o más, como en este caso, eso es un nodo. Entonces tengo los bornes de entrada A y B. Estos son los bornes de entrada al circuito y yo tengo que encontrar la capacidad equivalente entre los puntos A y B. O sea, tengo que ver qué capacidad tendría si yo pudiera conectar un solo capacitor entre A y B que provoque los mismos efectos eléctricos, que estos 10 capacitores conectados de esta manera. Entonces, el primer punto es encontrar la capacidad equivalente entre los signos de interrogación. Los datos, las capacidades de todos los capacitores. También si le conecto una FEM E0 que la voy a conectar acá, entre los puntos A y B, debiera ser un dato porque voy a preguntar cuánto vale la diferencia de potencial entre E y F. Entre estos dos puntos tengo que poder medir en voltios cuando yo conecte aquí una fuente. Si yo no conecto nada, no se van a cargar. Sí puedo calcular la capacidad equivalente, pero no voy a cuando estos capacitores se carguen y en este caso cuando yo le conecte una FEM. Dicho esto, miren, C1 acá, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9 y C10. Lo hice lo más complejo que pude para que estén representadas todas las situaciones posibles, situaciones problemáticas que seguramente después van a resolver. Lo bueno de esto es que ustedes podrán fabricarse sus compañeros y las herramientas que van a poder tomar ahora de la solución de este ejercicio que le queda para ustedes, le van a permitir que puedan llegar a revisarlos entre ustedes mismos. Ahora, cada punto de conexión no siempre está identificado en los problemas. Yo a propósito, a veces no le dan estas letras acá identificando los nodos. Yo les digo, un nudo o nodo eléctrico es un punto de conexión de 3 o más conductores. Acá tengo 3, acá tengo 4. Este no es un nodo. ¿Por qué? Y porque todo este alambre es una equipotencial. Nodo E, acá tengo el nodo G y acá tengo el nodo F. Acá tengo el nodo D. A y B a los cuales voy a conectar la batería o son los terminales de entrada. También se llaman terminales de entrada de este circuito. Lo primero que voy a hacer es calcular capacidades equivalentes. Bueno,
Aquí el consejo, vayan asociando capacitores, cuando estén seguros de que pueden reconocer un modo de conexión que sea serie. Bueno, ¿qué es lo que he hecho yo acá? He encontrado que C2 y C3 están conectados en serie, 7 y C8 están conectados en serie, y C9 y C10 están conectados en serie. Esas son las conexiones que he tenido. Entonces, ¿qué hago? Dibujé de nuevo el circuito. C1, ¿cómo está? C2, 3 y C3 fueron reemplazados por C2, 3. O sea, C2, 3 es el capacitor equivalente a C2 y a C3 que están conectados en serie. C7,8 es un capacitor que se conecta entre F y G y es el equivalente al capacitor C7 y al C8 que están conectados en serie. Y C910, que es este es el C910, es el equivalente a C9 y a C10 que están conectados en paralelo. Sencillamente lo que hice fue volver a dibujar solamente reemplazando a estos dos por su equivalente que está acá, a estos otros dos por su equivalente que está acá, y dos por su equivalente que está acá. Una vez que he dibujado todo, me aseguro de que los nodos estén bien, el E sigue siendo E, sigue siendo el mismo, el F el mismo y este el otro. Ahora, ¿qué digo? Una vez que dibujé todo esto, el 2,3, es el capacitor equivalente a estos dos que están conectados en serie. Entonces, ¿cómo lo calculo? Como el producto sobre la suma. Que les sugerí que miraran cuando tenían dos capacitores conectados en serie, pues bien, el equivalente se encuentra por el producto sobre la suma de esos capacitores. Lo mismo pasa con 7 y 8. C7, 8 es el producto de C7 por C8 dividido C7, C8. Lo mismo para el C9, 10. Entonces acá tengo las cuentas que me permiten pasar de este circuito a este otro. ¿Entendió hasta ahí? Asocio solo aquellos de los que estoy seguro, segurísimo, que no voy a meter la pata y puedo afirmar de que estén conectados de determinada manera. En este caso, agarré 3 parejas y encontré sus equivalentes correspondientes a capacitores conectados en serie. Sigo. Ahora, ¿qué voy a ver? Este con este en paralelo. ¿Lo ven? Solo este con este en paralelo. Los otros los dibujo, a este lo dejo como está, a este lo dejo como está, a este lo dejo como está, a este como está y a este también. Dejo C1 como está, C2, C4 también, el C5 también, el C7, 8 también. Lo único que asocié aquí fue C6 con C9, 10. ¿Por qué? Placa superior, las dos conectadas al punto E, placa inferior, las dos conectadas al nodo G. Entonces ahí conecté el C6, 9, 10, que es el equivalente para los capacitores C y C9, 10, que ahora aparecen conectados en paralelo aquí. ¿Cómo es la solución? Lente, que es este, en la cuentita me dice que es la suma de los dos, por la regla que recién hemos deducido. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vuelvo a mirar esto y ¿qué tengo? Este no lo puedo asociar con nadie, a este tampoco, este con este tampoco, pero sí estos dos están conectados en serie. ¿Terminó el partido?
Vamos a resolver entonces este conectado en serie con este. Vamos a volver a dibujar. Este lo dejo como está, este también, este también, este también. Y ahora al equivalente a este con este otro, voy a reemplazar a estos dos por uno solo que va a aparecer F, que es el equivalente a estos dos conectados en serie. Naturalmente, al ser absorbidos estos dos por un equivalente, este punto G desaparece. Y es lo que he dibujado acá. Este queda como está, este también, este también, este también, pero estos dos son reemplazados por el C7, 8, 9, 10. Aquí lo he calculado como el producto sobre la suma de este por este, por ser dos capacitores conectados en serie. Ahora bien, vuelvo a mirar este circuito. ¿Qué puedo reconocer ahora? Puedo reconocer que entre E y F tengo a este capacitor conectado en paralelo con este otro. Dibujo de nuevo y a estos dos los reemplazo por este capacitor que vale C5, 6, 7, 8, 9, 10, porque es el equivalente al C5 en paralelo con el C6. ¿Cómo se resuelve? Sumándolos. Y queda este E y F. Conecté a este que reemplaza a estos dos. ¿Cómo queda esto ahora? Estos dos conectados en serie, que es lo que dibujé acá. Entre D y F aparecen el C4 y el C5, 6, 7, 8, 9, 10 conectados en serie. De vuelta, cuando este y este son reemplazados por este otro, el punto E desaparece. Dibujo este aquí, entre D y F sigue estando C23. Por este lado reemplazo a estos dos por este que es C4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tengo estos dos conectados en paralelo. Acá hay un error, Acá hay un error. Acá hay un error. Ya se lo voy a levantar corregido a esto. Estos dos están en paralelo. Acá hay que sumar. Acá tachen esto hay que sumar. Acá esto está al revés. Esto está en serie. Hay que hacer el producto sobre la suma. Y estos que están en paralelo, mañana se los levanto corregido. Bueno, una vez que encuentro estos dos, este equivalente a estos dos, me queda solamente esto, y ahí voy a la capacidad equivalente. Una vez que tengo la capacidad equivalente, puedo decir que entre A y B, tengo un capacitor que reemplaza a todos los anteriores. Entonces, una vez que yo conecte la fuente acá, va a aparecer una diferencia de potencial entre sus bornes, y si yo aplico la definición de capacidad, la carga que toma este capacitor dividido la diferencia de potencial que hay en sus bornes, puedo encontrar con cuánto se cargó, y eso es igual a C equivalente por E, que es el valor de la FEM. Una vez que tengo esta carga, ahora
acá terminó la primera parte de mi problema. Como yo tengo que encontrar una diferencia de potencial, empiezo a recorrer de atrás para adelante. Comienzo acá. Encuentro la carga que tiene el capacitor equivalente. Esta carga Q sub 0 es la carga que tomaría los 10 capacitores de esta fuente si estuvieran conectados todos. Y provocarían en sus bornes esta diferencia de potencial V sub 0. O sea, se hacen sus efectos a los 10 capacitores. Entonces, a partir de acá empiezo a recorrer el camino inverso. Es muy sencillo. Este es equivalente a la conexión serie entre estos dos. Al tener conectados estos dos en serie y que acá haya una diferencia de potencial V sub 0, ambos se conectaron con la misma carga Q sub 0 que tenía el capacitor resultante, capacitor equivalente. O sea, capacitores en serie se cargan con la misma carga, que tendría también la misma carga que tomaría su capacitor equivalente. Como yo recorro el camino inverso, a este le doy Q sub 0 y a este también. Pero al darle Q sub 0 acá, como conozco esta capacidad, automáticamente puedo encontrar la diferencia de potencial V sub FD, que vale Q sub 0 dividido esta capacidad. Encuentro esta diferencia de potencial, me voy para arriba, tengo esta diferencia de potencial y este que se cargó con Q sub 0. Acá, este capacitor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se cargó igual que el otro porque estaban conectados en serie, tomó Q sub 0. Q sub 0 está acá. Pero cuando voy en el sentido contrario, al revés, y a este lo reemplazo los componentes, los dos capacitores que le dieron origen, quiere decir que si este tomó Q sub 0 y reemplazó, estos dos debieran tomar Q sub 0 también como corresponde. Pero ese Q sub 0 que toma este conjunto, por el principio de conservación de la carga, se reparte en Q' para este lado y Q segunda para este otro. Principio de conservación de la carga les escribí acá. 0 igual a Q' más Q segunda. Entonces, aquí encuentro Q sub' vale C23 por BFD y la otra la saco por diferencia. Finalmente, llego hasta acá porque me dan la diferencia de potencial V sub FE y vale sencillamente Q segunda sobre C5, 6, 7, 8, 9, que es el valor de este capacitor que tengo acá, y ahí calculé todo. Lo que podemos hacer antes de levantarlo es continuar hacia arriba, que es lo que voy a tratar de hacerles, y se los voy a enviar, cosa de que tengan el problema totalmente desarrollado, puedan encontrar y todos los etcétera. Bueno, ese es el ejemplo con el cual cerramos la clase de hoy, celebrando que también la selección argentina ganó, de lo que me están informando acá mis compañeros de trabajo. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? No, profe. Listo. Voy a hacer una corrección y en las próximas horas van a tener eso junto con el material. Bueno, profe. Bien. Muchísimas gracias entonces. Si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo martes. El material en las próximas horas se los voy a subir. Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Muchas gracias.